¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible guiando tu destino? Janet G. Behrend fue la única alumna personal de Thomas Trovar, el maestro de la ciencia mental. Su libro Tu poder invisible es una guía simple pero poderosa que puede enseñarte a usar la visualización y otras técnicas para transformar tu vida. Janet dedicó 2 años enteros a absorber la sabiduría de Trovar, cuyas ideas sentaron las bases de la filosofía espiritual conocida hoy como Nuevo Pensamiento. Pero, ¿qué fue lo que Janet descubrió que la hizo dedicar 35 años a enseñar estas verdades por toda Norteamérica? ¿Cuál es ese poder invisible que promete transformar nuestras vidas? Veámoslo. Vamos con el libro. Título: Tu poder invisible. Autora: Janet G. Behrend. Introducción. Estas páginas se han escrito con el objetivo de darte una herramienta para alcanzar tus deseos y explicar que el miedo debe desaparecer completamente de tu mente para que puedas conseguir lo que quieres. Esto asume, por supuesto, que tu deseo de tener algo se basa en tu búsqueda de más felicidad. Por ejemplo, crees que tener más dinero, propiedades o amigos te hará más feliz, y tu deseo de tener estas cosas surge de la creencia de que poseerlas te dará libertad y satisfacción. En tu esfuerzo por obtener lo que deseas, te darás cuenta de que lo más importante es siempre ser la mejor versión de ti mismo. Un día, después de clase, un hombre se acercó para pedirme que pronunciara unas palabras para que él pudiera tener dinero, ya que estaba pasando por una mala situación económica. Me ofreció $5 diciendo: «Señora, esto es la mitad de todo lo que tengo. Estoy endeudado, mi esposa y mi hijo no tienen ropa adecuada, en realidad, necesito el dinero». Le expliqué que el dinero era un símbolo de algo más grande y que eso llenaba todo el espacio, que ya estaba allí para él en ese mismo momento y que se manifestaría como el dinero que necesitaba. Pero, preguntó él, ¿y si llega demasiado tarde? Le aseguré que no podía llegar tarde porque esa ayuda estaba siempre presente. Él entendió y se animó con mis palabras de aliento. Este hombre al que ayudé nunca más volvió, pero 6 meses después, recibí una carta suya desde Nueva Orleans. Me contó que su vida había dado un giro total, ahora tenía su propio negocio de fotografía, una casa propia, un coche y le iba muy bien. Me agradecía haberle ayudado a salir de aquel momento tan duro en Nueva York. 3 días después de nuestra conversación, se encontró con un viejo conocido que, al enterarse de su situación, le prestó dinero para saldar sus deudas y mudarse allí. Me mandó un cheque para apoyar mi labor de enseñar a la gente a entender cómo pueden obtener lo que necesitan mentalmente. Decía que no cambiaría por nada el conocimiento que le di y me bendecía. Creer que simplemente tener más cosas te va a hacer automáticamente feliz es un error. Nada ni nadie fuera de ti te puede hacer feliz por sí solo. Esas cosas pueden darte razones para estar feliz o sentirte satisfecho, pero la verdadera alegría de vivir viene de tu interior. Esta parte te dice que está bien que luches por lo que crees que te hará feliz, siempre que lo que deseas vaya de la mano con una vida alegre. Este libro busca mostrarte lo que puedes lograr si te esfuerzas en entender cómo funciona visualizar tus metas y si usas ese conocimiento a tu favor. La palabra esfuerzo aquí no significa que tienes que estresarte. Todo lo que aprendas y reflexiones debería ser sin presión. Mi intención ha sido explicarte que si comienzas con una idea clara de lo que quieres crear, los resultados se darán naturalmente. Aunque las leyes del universo no cambian, tú puedes trabajarlas a tu favor creando condiciones específicas que te permitan avanzar de manera que no conseguirías si solo dejaras actuar la naturaleza. Aunque lo que te digo sobre visualizar y sus beneficios pueda parecer nuevo y distinto a lo que conoces, no rompe la cadena de causa y efecto. Si estas ideas te ayudan a entender que tu mente es como un centro por donde fluye todo el poder que existe, esperando que le digas qué hacer para poder actuar de verdad.
y esto se refiere a que reaccione de forma real y tangible, entonces este libro habrá cumplido su misión. Recuerda que cada imagen que pasa por tu cabeza, cada sensación y visión que tienes, se refleja en la mente universal. Por una ley natural de acción recíproca, tiene que volver a ti, ya sea de manera espiritual o física. Saber de esta ley de acción mutua entre uno y la mente universal te da acceso libre a todo lo que deseas tener o ser. Es vital tener presente que esto solo es cierto para quien reconoce que su capacidad para crear una imagen mental permanente viene del Espíritu Universal, fuente de toda vida, y que solo puede usar esta capacidad para el bien mientras la mantenga en armonía con la naturaleza del Espíritu que la originó. Para garantizar esto, no debes pensar al revés sobre tu conexión con este Espíritu Universal, que es como la relación entre un hijo y su padre, a través de la cual la mente universal actúa y reacciona. Si lo ves así, lo que pienses y sientas que eres, el espíritu creativo de la vida lo reproducirá fielmente. Por eso es tan importante imaginarte a ti mismo y a tus asuntos tal como quieres que sean, como si ya fueran reales y visibles, y vivir en ese pensamiento. Esforzarte sinceramente en hacer esto, siempre reconociendo que tu mente es un reflejo del espíritu creador, te demostrará que lo mejor está disponible para ti en todos los aspectos de tu vida. Capítulo 1. Orden para visualizar. El ejercicio de visualizar ordena tu mente y te trae las cosas que necesitas para disfrutar más la vida de una manera organizada. Si te acostumbras a imaginar claramente lo que deseas y examinas esa imagen con detalle, pronto notarás que tus pensamientos y deseos se organizan mejor que nunca. Cuando tu mente está ordenada, ya no vives apurado. La prisa es miedo, y por eso, destructiva. Es decir, cuando entiendes cómo visualizar lo que más quieres y lo mantienes con tu voluntad, atraes todo lo necesario para hacer realidad esa imagen gracias a las vibraciones armoniosas de la ley de atracción. Te das cuenta de que, como el orden es la primera ley del cielo, y visualizar pone todo en su lugar natural, entonces visualizar es algo divino. Todos visualizan, lo sepan o no. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este poder te trae más recursos, agudiza tu inteligencia y te permite aprovechar oportunidades que antes no veías. Una vez, una señora vino a pedirme ayuda para vender un terreno. Le expliqué cómo imaginarse la venta con todos los detalles, como si ya estuviera hecha. Una semana después, me contó que, caminando por la calle, de repente pensó en visitar a un agente inmobiliario que no había considerado antes. Ella dudó al principio cuando se le ocurrió la idea, porque pensó que ese hombre no podría vender su propiedad. Pero, confiando en lo que yo le había dicho, siguió su intuición y fue a ver al agente inmobiliario, quien le vendió la propiedad en solo 3 días después de que ella lo contactó. Esto fue simplemente seguir la ley natural de la demanda y la oferta. Hoy volamos por el aire, no porque alguien haya cambiado las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor del avión aprendió cómo aplicar las leyes de la naturaleza y, usándolas de manera ordenada, logró el resultado deseado. En cuanto a las fuerzas naturales, nada ha cambiado desde el comienzo. No había aviones en el año 1, porque la gente de esa época no podía concebir la idea como algo práctico y posible. Aún no se ha hecho, argumentaban, y no se puede hacer. Sin embargo, las leyes y materiales para los aviones prácticos existían entonces como ahora. Trovar nos dice que la gran lección que aprendió del avión y la telegrafía sin hilos es el triunfo del principio sobre el precedente. El desarrollo de una idea hasta su conclusión lógica a pesar del acumulado testimonio contrario de toda experiencia pasada. Con tal ejemplo ante ti, debes darte cuenta de que hay secretos aún mayores por revelar. Además, que tienes la llave dentro de ti para desbloquear la cámara secreta que contiene el deseo de tu corazón. Todo lo necesario para que puedas usar esta llave y hacer tu vida exactamente como la deseas es una investigación cuidadosa de las causas invisibles que están detrás de cada condición externa y visible. Luego,
Pon estas causas invisibles en armonía con tu concepción y encontrarás que puedes convertir en realidades prácticas posibilidades que actualmente parecen sueños fantásticos. Una mujer vino a verme en Nueva York, pidiendo ayuda porque no tenía trabajo. Le hablé de la presencia constante de oportunidades para ella y lo reforcé visualizándola mentalmente en el trabajo que soñaba tener, pero que no había logrado concretar. Esa misma tarde, me llamó emocionada diciendo que no podía creer lo que estaba pasando, ya que acababa de conseguir exactamente el tipo de trabajo que quería. El empleador le dijo que había estado buscando a alguien como ella durante meses. Todos sabemos que el globo fue el precursor del avión. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el gas hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire. A partir de ese descubrimiento, se crearon los globos, y de los globos ordinarios se desarrollaron los dirigibles, que son aeronaves con forma de cigarro. El estudio de la aeronáutica y las leyes del movimiento aéreo de aves y proyectiles llevó a la creencia de que se podría desarrollar un mecanismo por el cual máquinas más pesadas que el aire podrían desplazarse de un lugar a otro y mantenerse en el aire gracias a una gran velocidad que superaría la fuerza de gravedad con una fuerza propulsora. El profesor Langley de Washington, quien desarrolló mucha de la teoría que otros mejorarían más tarde, fue objeto de burlas cuando su modelo de avión se estrelló en las aguas fangosas del Potomac. Pero los hermanos Wright, que experimentaron más tarde, se dieron cuenta de la posibilidad de viajar por el aire en una máquina que no necesitaba una bolsa de gas. Se imaginaban a sí mismos usando este medio de transporte con gran facilidad. Se dice que uno de los hermanos le decía al otro, cuando sus experimentos no salían como esperaban: «Está bien, hermano, puedo verme montando en esa máquina y se desplaza fácil y suavemente». Los hermanos Wright sabían lo que querían y siempre tenían presentes sus objetivos. Ahora, el transporte aéreo está avanzando rápidamente y todos estamos seguros de que en un futuro cercano será tan común como viajar en automóvil. Cuando visualizas o creas una imagen mental, no estás intentando cambiar las leyes de la naturaleza, sino que las estás cumpliendo. Tu objetivo al visualizar es ordenar las cosas, tanto mental como físicamente. Cuando te das cuenta de que este método de utilizar el poder creativo convierte tus deseos en realidades prácticas y materiales, uno tras otro, tu confianza en la misteriosa pero infalible ley de la atracción, que opera desde el núcleo de tu imagen mental, se vuelve total. Nada puede alterarla. Ya no sientes que es necesario quitarle algo a alguien más. Has aprendido que pedir y buscar tienen como correlato recibir y encontrar. Sabes que todo lo que tienes que hacer es poner en movimiento la sustancia moldeable del universo hacia los moldes de pensamiento que tu deseo imagen ha preparado. Capítulo 2. Cómo atraer a tu vida las cosas que deseas. El poder dentro de ti que te permite formar una imagen mental es el punto de partida de todo lo que existe. En su estado original, es la sustancia de la vida sin forma y sin diferenciar. Tu imagen mental crea el molde, por decirlo así, en el cual esta sustancia sin forma toma forma. Visualizar o ver mentalmente las cosas y condiciones como deseas que sean, es el poder en ti que condensa y especializa, que podría compararse con la lente de un proyector de diapositivas. Uno de los mejores símbolos de la capacidad de imaginar. Esto ilustra la idea de cómo trabaja el espíritu creativo en el plano de la iniciativa y selección, o en su forma concentrada y especializada, de una manera extremadamente clara. La diapositiva del proyector representa tu propia imagen mental, invisible en el proyector de tu mente hasta que enciendes la luz de tu voluntad. Es decir, iluminas tu deseo con la fe absoluta de que el espíritu creativo de la vida en ti está haciendo el trabajo. Por el flujo constante de la luz de la voluntad sobre el espíritu, tu imagen deseada se proyecta en la pantalla del mundo físico, una reproducción exacta de la diapositiva imaginada en tu mente. Una mujer vino a pedirme ayuda para que su esposo volviera con ella.
Me contó que se sentía muy infeliz y sola sin él y que anhelaba reunirse con él nuevamente. Le dije que no podía perder el amor ni la protección, porque ambos le pertenecían. Ella preguntó qué debería hacer para que su esposo regresara. Le aconsejé seguir el gran poder de la intuición y pensar en su esposo como totalmente libre y como la encarnación de todo lo que un esposo debería ser. Se fue bastante contenta, pero regresó unos días después para decirme que su esposo quería un divorcio para casarse de nuevo. Estaba bastante agitada y evidentemente había relajado su voluntad al seguir las instrucciones dadas en nuestra primera conversación. Le dije nuevamente que mantuviera constantemente en su mente que la protección amorosa del espíritu de la vida la guiaría hacia una felicidad perfecta. Un mes después, volvió y me dijo que su esposo se había casado con la otra mujer. Esta vez había perdido completamente su control mental. Repetí las palabras para ella como antes y recuperó su equilibrio. 2 meses después, regresó llena de alegría. Su esposo había vuelto a ella, pidiéndole perdón y diciéndole que había cometido un terrible error, ya que no podía ser feliz sin ella. Ahora están viviendo felices juntos y ella, al menos, aprendió la necesidad de mantener su deseo visualizado firmemente en su lugar mediante el uso de su voluntad. Visualizar sin una voluntad lo suficientemente firme para inhibir cada pensamiento y sentimiento contrario a tu imagen visualizada sería tan inútil como un proyector de diapositiva sin luz. Por otro lado, si tu voluntad está lo suficientemente desarrollada para mantener tu imagen en pensamientos y sentimientos, sin peros, simplemente reconociendo que tu pensamiento es una gran fuerza de atracción, entonces tu imagen mental seguramente se proyectará en tu mundo físico, como una diapositiva en un proyector muestra una imagen en la pantalla. Intenta proyectar una imagen en un proyector con una luz que constantemente se mueve de un lado a otro y verás el efecto de una voluntad inestable. Es tan necesario tener detrás de tu imagen una voluntad fuerte y estable, como es necesario tener una luz fuerte y estable detrás de una diapositiva. La alegre certeza con la que creas tu imagen es el potente imán de la fe, y nada puede borrarla. Te sientes más feliz que nunca porque has aprendido dónde está tu fuente de recursos y confías en su respuesta infalible a la dirección que le das. En resumen, la felicidad es lo que todos los seres humanos desean, y el estudio de la visualización te permite disfrutar más de la vida que nunca antes. Las posibilidades de mejora siguen apareciendo cada vez más ante ti. Un empresario me contó que desde que practicaba la visualización y se acostumbró a dedicar unos minutos cada día a pensar en su trabajo como deseaba que fuera, de manera amplia y extensa, sus pedidos se habían más que duplicado en 6 meses. Su método era ir a una habitación cada mañana antes del desayuno, hacer un inventario mental de su negocio tal como lo había dejado la noche anterior y luego expandirlo. Dijo que expandía y expandía de esta manera hasta que sus asuntos estaban en una condición exitosa notable. Se veía a sí mismo en su oficina haciendo todo lo que quería hacer. Su ocupación requería que conociera a muchos desconocidos cada día. En su imagen mental se veía a sí mismo conociendo a estas personas, comprendiendo sus necesidades y satisfaciéndolas de la manera que ellos deseaban. Él decía que este hábito había fortalecido y estabilizado su voluntad de una manera casi increíble. Además, al visualizar mentalmente las cosas como deseaba que fueran, había adquirido la confianza de que cierto poder creativo estaba actuando por él y a través de él para mejorar su pequeño mundo. Cuando comiences a visualizar en serio por primera vez, podrías sentir, como muchos otros, que alguien más podría estar formando la misma imagen que tú, y eso, naturalmente, no sería lo que quieres. No te preocupes por esto. Intenta entender que tu imagen mental es simplemente un uso ordenado del poder creativo universal aplicado de manera específica. Entonces, puedes estar seguro de que nadie puede actuar en contra de ti.
La ley universal de armonía lo impide. Recuerda que tu imagen mental es la mente universal ejerciendo específicamente sus poderes inherentes de iniciativa y selección. Dios, o la mente universal, creó al hombre con el propósito especial de diferenciarse a través de él. Todo lo que existe llegó a la existencia de esta misma manera, por esta misma ley de autodiferenciación y para el mismo propósito. Primero vino la idea, la imagen mental, o el prototipo de la cosa, que es la cosa misma en su inicio. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo manifestándose a través de su opuesto polar, la materia, y la idea se expandió y proyectó hasta que tenemos no solo un mundo, sino muchos mundos. Muchas personas preguntan, ¿pero por qué deberíamos tener un mundo físico en absoluto? La respuesta es, porque es la naturaleza de la sustancia originaria solidificarse, bajo directividad en lugar de actividad, justo como es la naturaleza de la cera endurecerse cuando se enfría, o el yeso volverse firme y sólido cuando se expone al aire. Tu imagen es esta misma sustancia divina en su estado original, tomando forma a través del centro individualizado de operación divina en tu mente. Y no hay poder que impida que esta combinación de sustancia espiritual se convierta en forma física. Es la naturaleza del espíritu completar su obra, y una idea no está completa hasta que ha creado para sí misma un vehículo. Nada puede evitar que tu imagen se convierta en una forma concreta, excepto el mismo poder que la creó, tú mismo. Supongamos que quieres tener una habitación más ordenada. Miras a tu alrededor en tu habitación, y la idea de orden te sugiere cajas, armarios, estantes, ganchos, y demás. La caja, el armario y los ganchos son todas ideas concretas de orden, porque son los medios a través de los cuales el orden y la armonía se manifiestan. Capítulo 3. Relación entre la forma mental y la forma física. Algunas personas sienten que no es del todo correcto visualizar cosas materiales. Es demasiado materialista, dicen. Pero la forma material es necesaria para que el espíritu se reconozca a sí mismo desde el punto de vista individual, y este es el medio a través del cual se lleva a cabo el proceso creativo. Por lo tanto, lejos de ser una ilusión y algo que no debería existir, la materia es el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Sin embargo, no es mi intención llevarte a través de razonamientos científicos largos y tediosos para desmitificar la visualización y fundamentarla lógicamente. Naturalmente, cada persona hará esto a su manera. Mi único objetivo es mostrarte el camino más fácil que conozco, que es el camino por el cual me guía Trovar. Estoy seguro de que concluirás, como lo hice yo, que el único misterio relacionado con la visualización es el misterio de la vida tomando forma, regida por leyes inmutables y fácilmente comprensibles. Todos poseemos más poder y mayores posibilidades de las que nos damos cuenta, y la visualización es uno de los mayores de estos poderes, ya que hace que otras posibilidades lleguen a nuestro conocimiento. Cuando nos detenemos a pensar por un momento, nos damos cuenta de que para que un cosmos exista en absoluto, debe ser el resultado de una mente cósmica, que une todas las mentes individuales en una cierta unidad genérica de acción, produciendo así todas las cosas como realidades y nada como ilusiones. Si tomas este pensamiento de Trovar y meditas sobre él sin prejuicios, seguramente te darás cuenta de que la forma material concreta es una necesidad absoluta del proceso creativo, también que la materia no es una ilusión, sino un canal necesario a través del cual la vida se diferencia. Si consideras la materia en su orden correcto, como el opuesto polar al espíritu, no encontrarás ningún antagonismo entre ellos. Por el contrario, juntos constituyen un todo armónico. Y cuando te das cuenta de esto, sientes, en tu práctica de visualización, que estás trabajando de causa a efecto, de principio a fin. En realidad, tu imagen mental es la manifestación especializada del espíritu originario.
Podría hablarse durante horas en términos puramente científicos, mostrando, como dice Trovar, que el material bruto para la formación de los sistemas solares está distribuido universalmente por todo el espacio. Sin embargo, las investigaciones muestran que, mientras los cielos están sembrados con millones de soles, hay espacios que no muestran signos de actividad cósmica. Esto siendo cierto, debe haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, mientras que pasó por alto otros en los que el material bruto estaba igualmente disponible. A primera vista, uno podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica a las partículas etéreas mismas. Sin embargo, al investigar, encontramos que esto es matemáticamente imposible en un medio que está distribuido de manera uniforme por todo el espacio, ya que todas sus partículas están en equilibrio. Por lo tanto, ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder de originar movimiento que otra. Así encontramos que el movimiento inicial, aunque trabaja en y a través de las partículas de la sustancia primaria, no son las partículas mismas. Es algo a lo que nos referimos cuando hablamos de espíritu. Este mismo poder que trajo la sustancia universal a la existencia también convertirá tu pensamiento individual o imagen mental en una forma física. No hay diferencia en el poder. La única diferencia es de grado. El poder y la sustancia son los mismos. Solo que al trabajar en tu imagen mental, ha transferido su energía creativa de lo universal a lo particular y está trabajando de la misma manera infalible desde su centro específico, tu mente. Capítulo 4. ¿Cómo funciona tu imagen mental? La operación de un gran sistema telefónico puede usarse como una comparación. La central principal se subdivide en muchas centrales secundarias, cada una conectada directamente con la central principal, y cada sucursal reconoce la fuente de su existencia y reporta todo a su central principal. Por lo tanto, cuando se necesita asistencia de cualquier tipo, nuevos suministros, reparaciones difíciles o cualquier otra cosa, la sucursal necesitada acude de inmediato a su central principal. No se le ocurriría referir sus dificultades o sus éxitos a la central principal de un sistema de telégrafos, aunque pertenezcan a la misma organización. Estas diferentes centrales secundarias saben que la única solución para cualquier dificultad debe venir de la central de la que fueron proyectadas y a la cual siempre están conectadas. Si nosotros, como sucursales individuales de la mente universal, refiriéramos nuestras dificultades de la misma manera confiada a la fuente de la cual fuimos proyectados y usáramos los remedios que ha proporcionado, entenderíamos lo que Jesús quiso decir cuando dijo, pide y recibirás. Todas nuestras necesidades serían satisfechas. Seguramente el Padre debe proveer al Hijo. El tronco del árbol no puede dejar de proporcionar a sus ramas. Un hombre vino a verme muy angustiado, diciéndome que estaba a punto de perder su casa en el sur. En sus propias palabras, estaba hipotecada hasta el máximo y sus acreedores iban a ejecutar la hipoteca. Era la casa donde había nacido y crecido hasta la juventud, y la idea de perderla llenaba su corazón y su mente de tristeza, no solo por el dinero, sino también por el valor sentimental. Le expliqué que el poder que lo trajo a la existencia lo hizo con el propósito de expresar su ilimitada provisión a través de él, que no había poder en la tierra que pudiera separarlo de su fuente excepto su propia conciencia, y que en realidad ni siquiera entonces estaría realmente cortado. Le dije que ya lo tenía, pero que no podía reconocer que estaba allí, y le afirmé, la sustancia infinita se está manifestando en ti ahora mismo. La semana siguiente, el domingo, justo antes de salir de mi camerino en el Teatro Selvin para dar mi mensaje de la tarde, recibí la siguiente nota. Querida señora Berend, quiero que sepa que soy el hombre más feliz en toda la ciudad de Nueva York. Mi casa en el sur está a salvo. El dinero llegó de la manera más milagrosa y he telegrafiado lo suficiente para pagar la hipoteca. Por favor,
Cuéntele a la gente esta tarde sobre este maravilloso poder. Puedes estar seguro de que lo hice, explicándoles que todo, ya sea animado o inanimado, es llamado a la existencia o destacado por un poder que, en sí mismo, no se destaca. El poder que crea la imagen mental, la sustancia espíritu originadora de tu deseo visualizado, no se muestra. Proyecta la sustancia de sí mismo, que es una contraparte solidificada de sí mismo, mientras que el poder permanece invisible al ojo físico. Aquellos que aprecian el valor de visualizar son quienes pueden comprender el significado de Pablo cuando dijo, los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Las cosas que se ven no están hechas de cosas que aparecen. No hay nada inusual o misterioso en la idea de que tu deseo visualizado se materialice. Es el funcionamiento de una ley universal y natural. El mundo fue proyectado por la autocontemplación de la mente universal y esta misma acción está ocurriendo en su rama individualizada, que es la mente del hombre. Todo en el mundo, desde el sombrero en tu cabeza hasta las botas en tus pies, comienza en la mente y surge exactamente de la misma manera. Todos son pensamientos proyectados y solidificados. Tu avance personal en la evolución depende del uso correcto del poder de visualizar. Y tu uso de este depende de si reconoces que tú mismo eres un centro particular a través del cual el espíritu originario está encontrando nuevas expresiones para potencialidades que ya existen dentro de sí mismo. Esto es evolución. Tu imagen mental es la fuerza de atracción que evoluciona y combina la sustancia originadora en una forma específica. Tu imagen es la central de combinación y evolución, en un sentido generativo, por decirlo así, a través del cual el espíritu creativo originario se expresa. Su acción creativa es ilimitada, sin principio ni fin, y siempre progresiva y ordenada. Avanza etapa por etapa, cada etapa siendo una preparación necesaria para la siguiente. Vamos a ver si podemos entender las diferentes etapas por las que han pasado las cosas en el mundo para llegar a ser lo que son. Trovar dice que si podemos entender el principio que está produciendo estos resultados, podemos aplicarlo fácilmente de manera personal. Primero, descubrimos que el pensamiento de la vida originaria, o espíritu, sobre sí mismo es simplemente la conciencia de su propia existencia, y esto, al exigir una relación con algo más, produce un éter primario. Una sustancia universal de la que debe crecer todo en el mundo. Trovar también nos dice que, aunque esta conciencia de ser es una base necesaria para cualquier otra posibilidad, no es algo de lo que haya mucho que hablar. Es lo mismo con el espíritu individualizado, que eres tú. Antes de que puedas pensar en hacer una imagen mental de tu deseo como algo práctico, debes tener alguna idea de tu ser, de tu yo soy. Y tan pronto como seas consciente de tu yo soy, comienzas a desear disfrutar de la libertad que esta conciencia sugiere. Quieres hacer más y ser más, y a medida que cumples este deseo dentro de ti, el espíritu localizado comienza actividades conscientes en ti. Lo que más te interesa es la acción específica del espíritu creativo de la vida, la mente universal especializada. El germen de Dios localizado en ti es tu personalidad, tu individualidad y, dado que el gozo de la libertad absoluta es la naturaleza inherente de este germen de Dios, es natural que intente disfrutarse a sí mismo a través de su centro específico. Y a medida que creces en la comprensión de que tu ser, tu individualidad, es Dios particularizándose, naturalmente desarrollas tendencias divinas. Quieres disfrutar de la vida y de la libertad. Deseas libertad en tus asuntos tanto como en tu conciencia, y es natural que así sea. Con este deseo progresivo siempre hay una vaga imagen mental. A medida que tu deseo y tu reconocimiento se intensifican, este deseo se convierte en una imagen mental clara. Por ejemplo, una joven que estudia música desea tener un piano para practicar en casa. Quiere tanto el piano que puede verlo mentalmente en una de las habitaciones.
Mantiene la imagen del piano y reflexiona mentalmente sobre el placer y la ventaja que será tener el piano en una esquina del salón. Un día, lo encuentra allí, justo como lo había imaginado. A medida que creces en comprensión sobre quién eres, de dónde vienes, cuál es el propósito de tu existencia y cómo vas a cumplir con el propósito para el que estás destinado, te convertirás en un centro cada vez más perfecto a través del cual el espíritu creativo de la vida puede disfrutarse a sí mismo. Y te darás cuenta de que solo puede haber un proceso creativo que llene todo el espacio, que es el mismo en su potencialidad, ya sea universal o individual. Además, todo lo que existe, ya sea en el plano de lo visible o lo invisible, tuvo su origen en la acción localizada del pensamiento o una imagen mental, y esto te incluye a ti. Porque tú eres el espíritu universal localizado, y la misma acción creativa está ocurriendo a través de ti. Ahora, sin duda te estás preguntando por qué hay tanta enfermedad y miseria en el mundo. Si el mismo poder e inteligencia que trajeron el mundo a la existencia están en operación en la mente del hombre, ¿por qué no se manifiesta como fuerza, alegría, salud y abundancia? Si uno puede cumplir sus deseos simplemente haciendo una imagen mental de ese deseo, manteniéndola con la voluntad y sin ansiedad, haciendo en el plano externo lo que parezca necesario para llevar el deseo a su cumplimiento, entonces parece no haber razón para la existencia de la enfermedad y la pobreza. Seguramente nadie desea ninguna de ellas. La primera razón es que pocas personas se toman la molestia de investigar cómo funcionan las leyes de la vida. Si lo hicieran, pronto se convencerían de que no es necesario sufrir las enfermedades y la pobreza que vemos a nuestro alrededor. Se darían cuenta de que visualizar es un principio real y no una falacia. Algunos han encontrado que vale la pena estudiar esta ley simple pero infalible que los libera de sus ataduras. Sin embargo, en general, la gente no está dispuesta a dedicar el tiempo necesario para estudiarla. Les parece demasiado simple o demasiado complicado. Pueden hacer una imagen mental de lo que desean con un poco de comprensión sobre visualización durante 1 o 2 días, pero más a menudo solo durante 1 hora o así. Si insistes en verte mentalmente rodeado de las cosas y condiciones que deseas, entenderás que la energía creativa envía su sustancia en la dirección indicada por la tendencia de tus pensamientos. Aquí radica la ventaja de mantener tu pensamiento en forma de imagen mental. Un hombre con una ferretería en Nueva Jersey vino a mí muy angustiado. Tendría que declararse en bancarrota a menos que algo cambiara en 15 días. Me dijo que nunca había oído hablar de visualizar. Le expliqué cómo hacer una imagen mental de su negocio prosperando, en lugar de perderlo. Al cabo de un mes regresó muy feliz y me contó cómo había tenido éxito. Dijo, he pagado todas mis deudas y mi tienda está llena de nuevos suministros. Su negocio estaba entonces en una base sólida. Era hermoso ver su fe. Cuanto más entusiasmo y fe puedas poner en tu imagen, más rápido se materializará, y tu entusiasmo aumenta al mantener tu deseo en secreto. En el momento en que lo mencionas a alguien, en ese momento tu poder se debilita. Tu poder, tu imán de atracción no es tan fuerte y, por lo tanto, no puede alcanzar tan lejos. Cuanto más perfectamente guardes el secreto entre tu mente y tu yo exterior, más vitalidad le das a tu poder de atracción. Uno cuenta sus problemas para debilitarlos, para sacarlos de su mente, y cuando un pensamiento se expresa, su poder se disipa. Habla contigo mismo sobre ello e incluso escríbelo, luego destruye el papel. Sin embargo, esto no significa que debas esforzarte demasiado en obligar a este poder a realizar tu visión de la manera que tú crees que debería hacerlo. Ese método te agotaría rápidamente y obstaculizaría la realización de tu objetivo. No es necesario que un pariente rico fallezca o que alguien pierda una fortuna para materializar los $10,000 que estás visualizando mentalmente.
Un portero del edificio donde vivía escuchó mucho sobre la visualización de deseos de los visitantes que salían de mis habitaciones. El deseo promedio era de $500. Él consideró que $5 estaban más a su alcance y comenzó a visualizarlos, sin tener idea de dónde o cómo los obtendría. Mi loro se escapó por la ventana y llamé a los hombres del patio para que me ayudaran a atraparlo. Uno lo atrapó, pero el loro lo mordió en el dedo. El portero, que llevaba guantes y no temía ser mordido, lo agarró y me lo trajo. Le di 5 billetes de $1 por su servicio. Esta recompensa repentina lo sorprendió. Me contó entusiasmado que había estado visualizando exactamente $5 solo por escuchar que otros lo hacían. Estaba encantado con la realización inesperada de su imagen mental. Todo lo que tienes que hacer es formar una imagen mental de lo que más deseas y mantenerla felizmente con tu voluntad. Siempre consciente de que el mismo poder infinito que creó el universo te trajo a la forma para disfrutar de sí mismo a través de ti. Y dado que todo es vida, amor, luz, poder, paz, belleza y alegría, y es el único poder creativo que existe, la forma que toma a través de ti depende de la dirección que le des con tu pensamiento. En ti, está sin diferenciar, esperando tomar cualquier dirección que le des mientras pasa a través del instrumento que ha creado para distribuirse a sí mismo, tú. Este poder es el que te permite transformar tus pensamientos de una forma a otra. El poder de cambiar de opinión es realmente el poder universal individualizado que toma la iniciativa, dando dirección a la sustancia informe contenida en cada pensamiento. Es sumamente sencillo darle cualquier forma que desees a esta sustancia altamente sensible mediante la visualización. Cualquiera puede hacerlo con un pequeño esfuerzo. Una vez que realmente creas que tu mente es un centro a través del cual la sustancia sin forma de todo lo que existe en tu mundo toma forma involuntaria. La única razón por la que tu imagen no siempre se materializa es porque has introducido algo que es antagonista al principio fundamental. Muy a menudo, este elemento destructivo se debe a la frecuencia con la que cambias tus imágenes. Después de muchos cambios, decides que tu deseo original es realmente lo que quieres. Entonces, comienzas a preguntarte por qué no se ha materializado, siendo tu primera imagen. La sustancia con la que estás tratando mentalmente es más sensible que la película fotográfica más sensible. Si, mientras tomas una foto, recuerdas de repente que ya habías tomado una foto en esa misma placa, no esperarías un resultado perfecto de ninguna de las imágenes. Por otro lado, puede que hayas tomado 2 imágenes en la misma placa sin darte cuenta. Cuando la placa se desarrolla y la imagen se hace física, no condenas el principio de la fotografía, ni te confundes tratando de entender por qué tu foto ha salido tan insatisfactoria. No sientes que sea imposible para ti obtener una buena y clara imagen del sujeto en cuestión. Sabes que puedes hacerlo simplemente empezando desde el principio, poniendo una placa nueva y decidiendo ser más cuidadoso al tomar tu foto la próxima vez. Si sigues estos pasos, estás seguro de obtener un resultado satisfactorio. Si procedes de la misma manera con tu imagen mental, haciendo tu parte en un estado de ánimo igualmente confiado, el resultado será igual de perfecto. Las leyes de la visualización son tan infalibles como las leyes que rigen la fotografía. De hecho, la fotografía es el resultado de la visualización. A veces, los resultados al visualizar la realización de tus deseos pueden ser imperfectos o pueden retrasarse debido al mal uso de este poder. Creyendo que la realización de tu deseo depende de ciertas personas o condiciones. El principio originador no depende de ninguna persona, lugar o cosa. No tiene pasado y desconoce el futuro. La ley es que el principio creativo originador de la vida es el universal aquí y ahora eterno. Crea sus propios vehículos para operar. Por lo tanto, la experiencia pasada no influye en tu imagen actual.
Así que no intentes obtener tu deseo a través de un canal que no sea natural para él, aunque te parezca razonable. Debes sentir que lo que deseas es normal y natural, una parte de ti, una forma de tu evolución. Si puedes hacer esto, no hay nada que pueda impedir que disfrutes de la realización de la imagen que tienes en mente o de cualquier otra que puedas crear. Capítulo 5. Comentarios de principiantes. Muchas personas han descubierto que visualizar es como tener una lámpara de Aladino para aquellos con una voluntad fuerte. El general Foch dijo que sus sentimientos estaban tan heridos durante la guerra franco-prusiana en 1870 que se imaginó a sí mismo liderando un ejército francés hacia la victoria contra los alemanes. Él creó su imagen, fumó su pipa y esperó. Este es uno de los resultados de visualizar que todos conocemos. Una actriz famosa escribió un artículo extenso en uno de los principales periódicos dominicales el invierno pasado, describiendo cómo se deshizo de su exceso de peso imaginando constantemente su figura como deseaba que fuera. Recibí una carta muy interesante de la esposa de un médico mientras daba conferencias en Nueva York. Comenzó expresando la esperanza de que nunca dejara de dar charlas sobre visualización, las cuales estaban ayudando a la humanidad a darse cuenta del maravilloso hecho de que poseían dentro de sí mismos los medios para liberarse. Compartiendo su experiencia personal, contó que nació en el lado este de Nueva York, en el barrio más pobre. Desde niña, había soñado con casarse algún día con un médico. Este sueño gradualmente formó una imagen mental fija. Su primer trabajo fue como empleada doméstica en la casa de un médico. Al dejar este empleo, entró a trabajar en la casa de otro doctor. La esposa de su empleador falleció, y el doctor se casó con ella, el resultado de un anhelo largamente imaginado. Después de eso, tanto ella como su esposo concibieron la idea de poseer una granja de frutas en el sur. Formaron una imagen mental de la idea y confiaron en su eventual realización. La carta que me envió fue desde su granja de frutas en el sur. Su segunda imagen mental se había materializado. Recibo muchas cartas similares todos los días. Aquí te cuento un caso que salió en el New York Herald en mayo pasado. Atlantic City, 5 de mayo, era una mujer mayor y cuando la llevaron ante el juez Clarence Goldenberg en el tribunal de policía, estaba tan débil y cansada que apenas podía sostenerse. El juez preguntó al asistente de la corte de qué estaba acusada. De robar una botella de leche, su señoría, respondió el oficial. La tomó de la puerta de una casa en el centro antes del amanecer esta mañana. ¿Por qué hizo eso?, preguntó el juez Goldenberg. Tenía hambre, dijo la anciana. Bueno, ahora no eres muy rica, pero ya no eres pobre. Te he estado buscando durante meses. Tengo 500 pesos que te pertenecen de la herencia de un familiar. Yo soy el ejecutor de la herencia. El juez Goldenberg pagó la multa de la mujer de su propio bolsillo, luego la acompañó a su oficina, donde le entregó su legado y envió a un policía a buscarle un lugar donde alojarse. Más tarde supe que esta señora había estado deseando y visualizando mentalmente 500 pesos, sin saber cómo podría llegarle ese dinero. Sin embargo, mantuvo su visión y la reforzó con su fe. En una edición de Good Housekeeping, Addington Bruce escribió un artículo titulado Fortaleciendo tu columna vertebral mental. Es muy instructivo y sería útil para cualquiera leerlo. Parte de lo que dice es, forma el hábito de dedicar unos minutos cada día a pensar en tu trabajo de manera amplia, imaginativa y vital, como una necesidad para ti y un servicio útil para la sociedad. James J. Hill, un magnate de los ferrocarriles, antes de empezar a construir su línea de costa a costa, dijo que hizo cientos de viajes mentales a lo largo de la ruta antes de que se colocara un solo riel.
Se cuenta que se sentaba durante horas con un mapa de los Estados Unidos frente a él y viajaba mentalmente de costa a costa, justo como nosotros lo hacemos ahora sobre la imagen mental que él concretó. Podría mostrarte cientos de casos similares. Imaginarte lo que deseas es algo tanto sencillo como divertido, siempre y cuando entiendas bien el principio detrás de esta técnica y realmente creas en él. Más importante que nada, asegúrate de saber exactamente lo que quieres. Luego, enfoca tu deseo siguiendo las instrucciones que te daré en el próximo capítulo. Capítulo 6. Consejos para crear tu imagen mental. Quizás quieras sentir que has vivido con un propósito. Deseas estar contento y feliz. Piensas que tener buena salud y un negocio exitoso te darían esa tranquilidad. Una vez que decides que eso es lo que quieres, empiezas a imaginarte saludable y tu negocio tan exitoso como puedas concebirlo. Los mejores momentos para visualizar con claridad son justo antes del desayuno y antes de irte a dormir. Si es necesario, tal vez debas levantarte más temprano de lo usual. Encuentra un lugar tranquilo donde nadie te moleste, medita unos minutos sobre cómo funciona la ley de la visualización y pregúntate, ¿cómo llegaron a existir las cosas que me rodean? ¿Cómo puedo conectar más rápido con los recursos que no veo? Alguien pensó que estar cómodo sería mejor sentado en una silla que en el suelo. Así comenzó la idea de una silla, desde el deseo de estar a gusto. Con eso vino la imagen de algún tipo de silla. Lo mismo aplica para el sombrero y la ropa que usas. Piensa bien en el principio detrás de cada cosa. Vive esa idea como una experiencia personal, hazla un hecho en tu conciencia. Abre una ventana y toma alrededor de 10 respiraciones profundas. Mientras lo haces, imagina un gran círculo de luz a tu alrededor. Al inhalar, mantente en el centro de este círculo y visualiza rayos de luz que salen del círculo y entran en tu cuerpo por todos lados, concentrándose en tu plexo solar. Retén la respiración unos momentos en este punto central de tu cuerpo, el plexo solar, y luego exhala lentamente. Mientras exhalas, imagina que los rayos de luz suben a través de tu cuerpo, bajan y salen por tus pies, cubriendo todo tu cuerpo con esta luz imaginaria. Después del ejercicio de respiración, siéntate cómodamente en una silla erguida y entiende que hay solo una vida, una sustancia, y que esta sustancia vital del universo se complace en reconocerse a sí misma en ti. Repite una afirmación que refuerce esta idea hasta que sientas la verdad y la realidad estimulante de las palabras que estás afirmando. Luego, comienza con tu visualización. Si lo haces bien, te encontrarás en una profunda conciencia más allá de la superficie de tu poder de pensamiento. No importa si tu deseo es un estado de conciencia o poseer algo, grande o pequeño, comienza desde el principio. Si deseas una casa, empieza viéndote a ti mismo en la casa que deseas. Recorre toda la casa, observa las habitaciones, donde están ubicadas las ventanas y otros detalles que te ayuden a sentir la realidad de tu visualización. Podrías cambiar algo del mobiliario del lugar y mirarte en algunos espejos solo para ver lo saludable, próspero y feliz que te ves. Repasa tu imagen una y otra vez hasta que sientas su realidad. Luego escribe todo tal como lo has visto, con la sensación de que lo mejor me pertenece. No hay límites para mí porque mi mente es un centro de operación divina. Tu visualización se hará realidad en el mundo físico tan cierto como el sol sale cada mañana. Capítulo 7. Aspectos importantes al usar el poder del pensamiento para crear nuevas situaciones. Usando tu poder mental para crear nuevas condiciones. 1. Asegúrate de saber exactamente qué condiciones quieres crear. Luego, piensa bien en los resultados adicionales que tu deseo podría traer. 2. Al concentrarte en una imagen mental,
estás centrando la acción creativa del espíritu en este punto, donde sus fuerzas están equilibradas. 3. Visualizar equilibra tu mente, lo que te permite dirigir conscientemente el flujo del espíritu hacia un propósito claro y evitar pensamientos que lo desvíen. 4. Recuerda siempre que estás manejando una energía potencial increíble, todavía sin forma específica, y que con tu mente puedes darle cualquier forma que decidas. Tu imagen te ayuda a mantener la mente enfocada en que la energía creativa está llegando. Además, con tu imagen mental, estás decidiendo hacia dónde quieres que vaya esta poderosa energía creativa, asegurando así que tu visión se haga realidad. 5. Cuando visualices correctamente, no debe haber un esfuerzo agotador para mantener tus formas de pensamiento. Esforzarse demasiado sugiere que estás luchando contra algo, lo cual crea condiciones contrarias a tu imagen. 6. Manteniendo tu imagen con un estado de ánimo positivo, evitas cualquier pensamiento que podría dispersar el núcleo espiritual de tu imagen. Como la ley es creativa, tu deseo visualizado seguramente se cumplirá. 7. Lo importante al visualizar es que estás creando una imagen mental para definir la calidad que le das a la sustancia y energía aún sin diferenciar, más que organizar las circunstancias específicas de su manifestación. Eso lo hace el poder creativo por sí mismo. Creará sus propias formas de expresión naturalmente, si se lo permites, y te ahorrará muchas preocupaciones innecesarias. Lo que realmente quieres es expandirte en cierta dirección, ya sea en salud, riqueza o cualquier otra cosa. Mientras lo consigas, lo cual es seguro si mantienes confianza en tu imagen, ¿qué importa si llega a través de un canal que pensabas que podrías contar o por otro del que no tenías idea? Estás concentrando energía de un tipo particular para un propósito particular. Ten esto en cuenta y deja que los detalles específicos se resuelvan solos, y nunca le cuentes a nadie lo que estás haciendo. Recuerda siempre que la naturaleza, desde su superficie claramente visible hasta sus profundidades más misteriosas, es un enorme almacén de luz y bondad completamente dedicado a tu uso individual. Sentirte uno con el gran todo es el secreto del éxito. Una vez que entiendas esto, podrás disfrutar de todo lo que desees, ya sea todo o una parte, porque al reconocerlo lo has hecho tuyo y puedes seguir haciéndolo más tuyo. No olvides que cada cosa física, ya sea a tu favor o en contra, fue primero un pensamiento constante antes de ser una cosa. El pensamiento, como tal, no es ni bueno ni malo, es una acción creativa y siempre toma forma física. Por lo tanto, los pensamientos en los que te concentras se convierten en las cosas que posees o no. Un hombre vino a mí contándome cómo deseaba casarse con una joven en particular, pero sentía que no podía permitírselo porque su salario era pequeño y su trabajo inestable. Le hablé de la siempre presente y cierta provisión ilimitada y le expliqué que el amor no conoce el fracaso. Es tuyo para disfrutarlo. Imagínate en el tipo de hogar que ambos desean. Haz tu parte, sigue amando a la chica y cree absolutamente en aquello que vive y ama en ti. Unos meses después, ambos vinieron a mi estudio luciendo radiantes de felicidad. Sabía que estaban casados. La esposa me dijo, querida señora Berend, estamos muy felices porque ahora sabemos cómo usar nuestro poder de pensamiento y mantener nuestra conciencia unida con todo lo que queremos. Así que sé tú mismo y disfruta de la vida a tu manera divina. No temas ser tu verdadero yo, porque todo lo que quieres, también te quiere. Capítulo 8. ¿Por qué empecé a estudiar la ciencia mental? Muchas veces me han preguntado por qué decidí estudiar ciencia mental y cuáles han sido los resultados de mi búsqueda, tanto en el conocimiento de los principios como en la aplicación de ese conocimiento para desarrollar mi propia vida.
Estas preguntas son justificadas, ya que alguien que se presenta como mensajero de verdades psicológicas solo puede ser convincente si ha probado esos principios en el laboratorio de su experiencia mental personal. Esto es especialmente cierto en mi caso, siendo la única alumna personal del juez Trobar, un gran maestro en ciencia mental. Su enseñanza se basa en la relación entre la mente individual y la mente creativa universal, que es la dadora de vida. Y cómo esa relación puede ser invocada para lograr expansión y una mayor expresión en la vida individual. Mi interés inicial en la ciencia mental surgió de un profundo sentimiento de soledad. En toda vida llega un momento de aislamiento espiritual, como el que viví en ese periodo. A pesar de estar rodeada de amigos y diversión todos los días, persistía la sensación de estar sola en el mundo. Había enviudado hacía unos 3 años y viajaba de país en país buscando paz mental. Las circunstancias y el entorno de mi vida eran tales que mis amigos me consideraban una joven excepcionalmente afortunada. Aunque reconocían que había sufrido una gran pérdida con la muerte de mi esposo, sabían que él me había dejado bien provista económicamente, libre para ir donde quisiera. Aunque mis amigos pensaran que estaba contenta, en realidad, si hubieran podido ver mis emociones más profundas, habrían descubierto un gran vacío y sensación de aislamiento. Este sentimiento me impulsó a buscar sin éxito en el exterior aquello que más tarde descubrí que solo se podía encontrar dentro de mí. Estudié la ciencia cristiana, pero no encontré consuelo en ella, aunque reconocía el gran trabajo que estaban haciendo y tuve el placer y el privilegio de conocer personalmente a la señora Eddy. Sin embargo, me resultaba imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana y aplicarlas en la práctica. Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda de la felicidad y resignarme a retomar una vida de diversión aparente, un amigo me invitó a visitar al gran vidente y maestro, Abdul-Baha. Después de mi encuentro con este hombre tan increíble, mi búsqueda de la felicidad comenzó a cambiar. Me dijo que recorrería el mundo en busca de la verdad y que, cuando la encontrara, la proclamaría. En ese momento, parecía imposible que se cumpliera lo que dijo este gran vidente, pero sus palabras me dieron algo de ánimo y, al menos, indicaban que había estado buscando en la dirección equivocada. Comencé, de manera tímida y exploratoria, a buscar la satisfacción dentro de mí, pues no había insinuado el que encontraría la verdad. Eso era lo más importante y prácticamente lo único que recuerdo de nuestra entrevista. Unos días después de visitar la oficina de un practicante del Nuevo Pensamiento, me llamó la atención un libro en su mesa titulado Las Conferencias de Edimburgo sobre Ciencia Mental de T. Trobar. Me interesó saber que Trobar había sido un juez divisional retirado de Punjab, India. Compré el libro pensando en leerlo esa misma noche. Muchos han intentado hacer lo mismo, solo para descubrir, como yo, que el libro necesita ser estudiado para ser comprendido, y muchos decidieron, al igual que yo, dedicarle toda su atención. Después de encontrar este libro tan valioso, me fui al campo unos días y allí estudié el volumen lo mejor que pude. Me pareció extremadamente difícil y decidí comprar otro libro de Trobar, con la esperanza de que su estudio no requiriera tanto esfuerzo. Al preguntar, me dijeron que un volumen posterior, Las Conferencias Dore, era mucho más simple y mejor que el otro libro. Cuando lo conseguí, descubrí que también tenía que estudiarlo. Me llevó semanas y meses incluso obtener una vaga idea del significado del primer capítulo de Dore, que se titula Entrar en el espíritu de esto. Con esto quiero decir que me tomó meses entrar en el espíritu de lo que estaba leyendo. Mientras tanto, un párrafo de la página 26 capturó mi atención, pareciéndome lo más increíble que había leído. Lo memoricé y me esforcé con toda mi alma para comprender el espíritu de las palabras de Trobar. El párrafo decía: Mi mente es un centro de operación divina.
La operación divina siempre busca expandirse y expresarse más plenamente, lo que significa la producción de algo más allá de lo anterior, algo completamente nuevo, no incluido en las experiencias pasadas, aunque surgido de ellas por una secuencia ordenada o crecimiento. Por lo tanto, dado que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera conmigo, en consecuencia, en mi propio mundo especial, del cual soy el centro. Avanzará para producir nuevas condiciones, siempre superiores a cualquier situación previa. Memorizar este párrafo requirió un esfuerzo de mi parte, pero al intentarlo, las palabras parecían llevar consigo un cierto estímulo. Cada repetición del párrafo me facilitaba más entrar en su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que había estado buscando. Mi único deseo era la paz mental. Me consolaba creer que la operación divina en mí podría expandirse a una expresión más plena y producir más y más contento, en realidad, una paz mental y un grado de satisfacción mayores que los que jamás había conocido. El párrafo también me inspiró un profundo interés al sentir que la chispa de vida en mí podría traer a mi vida algo totalmente nuevo. No deseaba borrar mi experiencia pasada, pero eso era exactamente lo que Trovar decía que no haría. La operación divina no excluiría mi experiencia pasada, sino que, procediendo de ella, traería nuevas cosas que trascenderían cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Meditar en estas afirmaciones me trajo una sensación de alegría. Sería maravilloso si pudiera aceptar y creer sinceramente, sin ninguna duda, que esta afirmación de Trovar es verdadera. Seguramente lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente y, dado que la vida divina opera en mí, debo estar habitado divinamente y lo divino en mí debe operar justo como lo hace en el plano universal. Esto significaría que todo mi mundo de circunstancias, amigos y condiciones, finalmente se convertiría en un mundo de contento y disfrute del cual yo soy el centro. Todo esto ocurriría tan pronto como pudiera controlar mi mente y, por lo tanto, proporcionar un centro concreto alrededor del cual las energías divinas pudieran manifestarse. Definitivamente valía la pena intentarlo. Si Trovar había encontrado esta verdad, ¿por qué no podría yo? La idea me mantuvo enfocado en mi tarea. Más tarde, decidí estudiar con el hombre que había realizado y compartido con el mundo una afirmación tan grande que me había sacado de mi estado de desánimo. El problema inmediato era la necesidad de aumentar mis finanzas. Capítulo 9. Cómo atraje a mi vida $20,000. En el laboratorio de experiencia donde se probaría mi recién descubierta relación con la operación divina, el primer problema era financiero. Mi ingreso era suficiente para mis necesidades diarias, pero no parecía suficiente para permitirme ir cómodamente a Inglaterra, donde vivía Trovar, y permanecer un periodo indefinido para estudiar con un profesor tan destacado. Antes de averiguar si Trovar aceptaba alumnos o si yo sería elegible en caso de que lo hiciera, comencé a usar el párrafo que había memorizado. Diariamente, de hecho, casi cada hora, las palabras resonaban en mi mente es un centro de operación divina, y la operación divina significa expansión hacia algo mejor de lo que había antes. De las conferencias de Edimburgo había leído algo sobre la ley de atracción y del capítulo sobre causas y condiciones había obtenido una idea vaga de lo que es visualizar. Así que cada noche, antes de dormir, me hacía una imagen mental de los $20,000 deseados que parecían necesarios para ir a estudiar con Trovar. Contaba 20 billetes imaginarios de $1,000 cada noche en mi habitación y luego, con la idea de impresionar más enfáticamente en mi mente que esos $20,000 eran para el propósito de ir a Inglaterra y estudiar con Trovar, escribía mi visión, me veía comprando mi boleto de barco, caminando de un lado a otro en la cubierta del barco de Nueva York a Londres, y finalmente me veía siendo aceptado como alumno de Trovar.
Este proceso se repetía todas las mañanas y todas las noches, siempre impresionando más y más en mi mente la declaración memorizada de Trovar: mi mente es un centro de operaciones divinas. Trataba de mantener esta afirmación en el fondo de mi conciencia todo el tiempo, sin pensar en cómo podría obtenerse el dinero. Probablemente la razón por la que no pensaba en los caminos por los cuales el dinero podría llegarme era porque no podía imaginar de dónde vendrían esos 20,000 pesos. Así que simplemente mantuve mi pensamiento firme y dejé que el poder de atracción encontrara sus propios medios y maneras. Un día, mientras caminaba por la calle haciendo ejercicios de respiración profunda, me vino un pensamiento. Mi mente realmente es un centro de acción divina. Si Dios está en todo lugar, entonces también debe estar en mi mente. Si quiero este dinero para estudiar con Trovar y así entender la verdad de la vida, entonces tanto el dinero como la verdad deben ser míos. Aunque no pueda sentir ni ver su manifestación física. Aún así, declaré, debe ser mío. Mientras reflexionaba sobre esto, pareció surgir desde mi interior la idea: yo soy toda la sustancia que existe. Luego, desde otro rincón de mi mente, llegó la respuesta: claro, eso es, todo debe empezar en la mente. La idea debe contener dentro de sí la única y primaria sustancia que existe, lo que incluye tanto el dinero como todo lo demás. Mi mente aceptó esta idea, y de inmediato toda la tensión mental y física se relajó. Sentí una certeza absoluta de estar en contacto con todo el poder que la vida tiene para ofrecer. Todo pensamiento sobre el dinero, el maestro o incluso mi propia personalidad, desapareció en la gran ola de alegría que inundó todo mi ser. Seguí caminando, y esta sensación de alegría fue aumentando y expandiéndose hasta que todo a mi alrededor parecía brillar con una luz resplandeciente. Cada persona que pasaba parecía iluminada como yo. Toda conciencia de personalidad había desaparecido, y en su lugar llegó esa gran e intensa sensación de alegría y satisfacción. Esa noche, cuando visualicé los $20,000, lo hice con una perspectiva completamente cambiada. En ocasiones anteriores, al crear mi imagen mental, sentía como si estuviera despertando algo dentro de mí. Esta vez no hubo sensación de esfuerzo. Simplemente conté los $20,000. Luego, de una manera totalmente inesperada, de una fuente de la que no tenía conciencia en ese momento, pareció abrirse un camino posible por el cual el dinero podría llegar a mí. Al principio fue difícil no emocionarme. Todo parecía tan maravilloso, tan glorioso, estar en contacto con el suministro. Pero no había advertido Trovar a sus lectores que mantuvieran toda emoción fuera de su mente en el primer destello de realización de la unión con el suministro infinito. Y que trataran este hecho como un resultado perfectamente natural que se había alcanzado a través de nuestra demanda. Esto fue incluso más difícil para mí que mantener el pensamiento de que toda la sustancia que existe, soy yo, la idea, soy el comienzo de toda forma, visible o invisible. Tan pronto como apareció una circunstancia que indicaba la dirección por la cual podrían llegar los $20,000, hice un esfuerzo supremo para considerar esa dirección con calma, como el primer brote de la semilla que había plantado en lo absoluto. Además, no dejé piedra sin mover para seguir esa dirección, cumpliendo así mi parte. Haciendo esto, una circunstancia llevó naturalmente a otra, hasta que, paso a paso, conseguí los $20,000 deseados. Mantener mi mente equilibrada y libre de excitación fue mi mayor esfuerzo. Este primer resultado concreto de mi estudio de la ciencia mental, tal como lo expone el libro de Trovar, llegó siguiendo cuidadosamente los métodos que él había delineado. En este sentido, no puedo ofrecer al lector un regalo mejor que citar el libro de Trovar, las conferencias de Edimburgo, de donde se puede obtener una idea completa de la línea de acción que intentaba seguir. En el capítulo sobre causas y condiciones, él dice:
Para obtener buenos resultados debemos entender correctamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando. Es inteligente y nosotros también lo somos, y las dos inteligencias deben cooperar. No debemos ir en contra de la ley esperando que haga por nosotros lo que solo puede hacer a través de nosotros, y por lo tanto, debemos usar nuestra inteligencia sabiendo que está actuando como el instrumento de una inteligencia mayor, y porque tenemos este conocimiento, podemos y debemos dejar de lado toda ansiedad respecto al resultado final. En la práctica real, primero debemos formar una idea clara de lo que queremos, con la intención definida de impresionarla en la mente universal. Es este pensamiento el que saca tales ideas de ser solo fantasías pasajeras. Luego afirmamos que nuestro conocimiento de la ley es razón suficiente para esperar tranquilamente un resultado correspondiente y que por lo tanto todas las condiciones necesarias nos llegarán en su debido momento. Podemos entonces continuar con nuestras actividades diarias con la seguridad de que las condiciones iniciales ya están presentes o pronto se harán visibles. Si no las vemos inmediatamente, estemos contentos sabiendo que el prototipo espiritual ya existe y esperemos hasta que alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada empiece a manifestarse. Puede ser una circunstancia muy pequeña, pero lo que cuenta es la dirección, no la magnitud. Tan pronto como veamos cualquier señal, deberíamos considerarla como la primera brotación de la semilla sembrada en lo absoluto. Actuemos con calma y sin hesitación, haciendo lo que la situación parezca requerir. Más adelante, veremos que esta acción llevará a otra circunstancia en la misma dirección, guiándonos paso a paso hacia la realización de nuestro objetivo. De esta manera, el entendimiento del gran principio de la ley de la provisión, a través de experiencias repetidas, nos liberará cada vez más del ámbito del pensamiento ansioso y del trabajo arduo, y nos llevará a un nuevo mundo donde el empleo útil de todas nuestras capacidades, tanto mentales como físicas, será simplemente un despliegue de nuestra individualidad siguiendo su propia naturaleza, resultando así en una fuente perpetua de salud y felicidad. Sin duda, esto es un incentivo suficiente para el estudio cuidadoso de las leyes que gobiernan la relación entre el individuo y la mente universal. Para mí, tanto entonces como ahora, esta cita define el núcleo y el centro del método y la manera de acercarse a la provisión infinita. Al menos, esta cita, junto con la afirmación previamente mencionada, mi mente es un centro de operación divina, etc., constituyeron los únicos medios aparentes para atraer hacia mí los $20,000 necesarios. Mi esfuerzo constante por impregnarme del espíritu de estas declaraciones y atraer hacia mí esta suma necesaria tomó cerca de 6 semanas, al cabo de las cuales tenía en mi banco los $20,000 requeridos. Podría extenderme en detalles y hacer una historia larga, pero los hechos, tal como los he narrado, te darán una idea clara de la condición magnética de mi mente mientras los $20,000 encontraban su camino hacia mí. Capítulo 10. Cómo me convertí en el único alumno personal de Thomas Trobar, el gran científico mental. Desde el momento en que surgió la idea de estudiar con Trobar, le pedí a un amigo que le escribiera por mí, pensando que tal vez él podría expresar mi deseo con palabras más convincentes que las que yo podría usar. A pesar de todas las cartas escritas por este amigo, no recibí ninguna respuesta. Esto fue tan desalentador que estuve a punto de abandonar completamente la idea de ser alumna de Trobar, si no fuera por la experiencia que tuve aquel día en la calle, cuando mi mundo entero se iluminó. Y recordé la promesa de que todo lo que desees, si crees que ya lo has recibido, lo recibirás. Con esa experiencia en mente, organicé mi viaje a Inglaterra, a pesar de que aparentemente mis cartas fueron ignoradas. Sin embargo, escribimos de nuevo y finalmente recibimos una respuesta, muy cortés pero también muy clara. Trobar no aceptaba alumnos, no tenía tiempo para dedicar a un alumno. A pesar de esta decisión definitiva, decidí no desanimarme,
gracias al recuerdo de mi experiencia en el día en que la luz y el pensamiento vinieron a mí diciendo, yo soy toda la sustancia que existe. Parecía poder revivir esa experiencia a voluntad, y siempre venía con ella una oleada de coraje y energía renovada. Continuamos nuestro viaje a Londres, y desde allí le telegrafiamos a Trobar solicitando una entrevista. El telegrama fue respondido prontamente, fijando una fecha para vernos. En ese momento, Trobar vivía en Ruan Manor, un lugar un poco apartado en el sur de Inglaterra, a unas 20 millas de una estación de tren. No pudimos encontrarlo en el mapa, y con gran dificultad, la agencia de viajes Cox en Londres ubicó el lugar para nosotros. Había muy pocas conjeturas en mi mente sobre lo que Trobar diría en esta entrevista. Siempre permaneció la sensación de que la verdad era mía, también que crecería y se expandiría en mi conciencia hasta que la paz y el contentamiento fueran manifestaciones externas, así como internas, de mi vida individual. Llegamos a la casa de Trobar durante una tremenda tormenta y fuimos recibidos cordialmente por el propio Trobar, quien, para mi sorpresa, parecía más un francés que un inglés. Más tarde supe que descendía de los hugonotes. Era un hombre de estatura media, con una cabeza bastante grande, nariz prominente y ojos que brillaban con alegría. Después de presentarnos a los otros miembros de la familia y tomar una taza de té caliente, nos invitaron a la sala donde Trobar habló con libertad de todo, excepto de mis estudios propuestos. Parecía imposible llevarlo a ese tema. Sin embargo, justo antes de irnos, pregunté con audacia, ¿podría reconsiderar su decisión de aceptar a un alumno personal? Me gustaría mucho estudiar con usted. Él respondió, de manera bastante indiferente, que no creía poder dedicar el tiempo necesario para la instrucción personal, pero que estaría encantado de darme los nombres de 2 o 3 libros que consideraba no solo interesantes sino también instructivos. Me dijo que se sentía halagado y complacido de que hubiera viajado desde América para estudiar con él, y mientras caminábamos por el sendero desde su casa hasta nuestro automóvil, su actitud se volvió menos indiferente. Un sentimiento de simpatía pareció tocar su corazón, y me dijo, podrías escribirme cuando estés en París, y quizás, si tengo tiempo en otoño, podríamos organizar algo, aunque ahora parece imposible. No perdí tiempo en seguir su amable invitación de escribir. Todas mis cartas fueron respondidas pronta y cortésmente, pero nunca hubo palabras de aliento sobre mis estudios propuestos. Finalmente, unos 2 meses después, recibí una carta con esta pregunta: ¿qué crees que significa este versículo en el capítulo 21 del Apocalipsis? 16. Y la ciudad se halla situada en forma cuadrada, y su longitud es tan grande como la anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la anchura y la altura de ella son iguales. Instintivamente supe que mi oportunidad de estudiar con Trobar dependía de dar la respuesta correcta a esa pregunta. La definición del versículo parecía estar completamente fuera de mi alcance. Naturalmente, se me ocurrieron respuestas, pero intuitivamente sabía que eran incorrectas. Empecé a bombardear a mis amigos eruditos y conocidos con la misma pregunta. Abogados, médicos, sacerdotes, monjas y clérigos de todo el mundo recibieron cartas mías con esta pregunta. Las respuestas empezaron a llegar, pero mi intuición me decía que ninguna era correcta. Mientras tanto, seguía intentando encontrar la respuesta por mí misma, pero no llegaba ninguna. Memoricé el versículo para poder meditar sobre él. Comencé a buscar en París los libros que Trobar me había recomendado, y después de 2 o 3 días de búsqueda cruzamos el río Sena hacia la Ile de la Cité para entrar en algunas de las viejas librerías allí. Los libros estaban descatalogados, y esos eran los últimos lugares en los que encontrarlos. Finalmente encontramos una pequeña tienda que los tenía. El hombre solo tenía una copia de cada uno, por lo que el precio era alto.
Mientras discutía con el dependiente, mis ojos se posaron en la obra de un astrólogo, que levanté en broma y pregunté, ¿cree que el profesor leería mi horóscopo? El dependiente se quedó asombrado ante la sugerencia y respondió, «Oh, no, señora, él es uno de los grandes astrólogos de Francia. No lee horóscopos». A pesar de esa respuesta, sentí un impulso constante dentro de mí de visitar al hombre. El amigo que me había acompañado en mi búsqueda de los libros intentó por todos los medios disuadirme de ir al famoso astrólogo, pero yo insistí. Cuando llegamos a su oficina, me sentí algo avergonzada de pedirle que leyera mi horóscopo. Sin embargo, no tenía otra opción más que hacer la pregunta. De mala gana, el profesor nos invitó a su estudio lleno de papeles, de mala gana y también con impaciencia nos pidió que nos sentáramos. De manera muy cortés y fría, me dijo que no leía horóscopos. Su actitud dejaba claro, más que las palabras, que deseaba que nos fuéramos. Mi amigo se levantó. Yo estaba muy confundida sobre qué hacer, porque sentía que todavía no estaba lista para irme. La intuición me decía que había algo que podía obtener allí. Lo que era, no podía definirlo, así que me detuve un momento, para molestia y vergüenza de mi amigo, cuando uno de los enormes gatos persas del profesor saltó a mi regazo. «Baja, Jack», gritó el profesor. «¿Qué significa esto?», parecía preguntarse a sí mismo. Luego, con más interés del que había mostrado hasta ahora, el profesor dijo con una sonrisa, «Nunca he visto que ese gato se acerque a un extraño antes, señora, mi gato aboga por usted. Ahora también siento interés por su horóscopo y, si me da los datos, será un placer escribirlo para usted». Sentí una gran felicidad cuando él dijo eso, concluyendo con, «No creo que realmente te interese tu horóscopo». Esta verdad me sorprendió, porque en realidad no me interesaba el horóscopo y no sabía por qué lo estaba dejando hacerlo. «Sin embargo», dijo él, «¿puedo pasar a recoger tus datos el próximo domingo por la tarde?». El domingo a la hora acordada, llegó el profesor, y justo cuando le estaba dando el papel con los datos de mi nacimiento, se me ocurrió preguntarle sobre la pregunta que Trobar me había hecho acerca del versículo 16 del capítulo 21 del Apocalipsis. Sin pensarlo, le pregunté al hombre qué pensaba que significaba ese versículo. Respondió inmediatamente, significa, la ciudad representa la verdad, y la verdad es constante, cada lado desde el que la abordes es exactamente el mismo. Intuitivamente reconocí esta respuesta como la correcta, y mi alegría fue inmensa porque sentía que con esta respuesta correcta, Trobar me aceptaría como su alumna en otoño. Mientras el gran astrólogo se despedía, le expliqué todo sobre mi deseo de estudiar con Trobar, como había venido desde Nueva York específicamente para eso, aunque parecía que en vano. Hasta que él me dio la respuesta a esta pregunta de prueba. Se interesó mucho y me hizo varias preguntas sobre Trobar, y cuando le pedí que por favor me enviara su factura, sonrió y dijo, «Avísame si el gran Trobar te acepta como su alumna», y se despidió. Corrí a mi habitación para enviar un telegrama a Trobar con mi respuesta al versículo 16 del capítulo 21 del Apocalipsis. Recibí una respuesta rápida de Trobar que decía, «Tu respuesta es correcta. Voy a comenzar un curso de conferencias sobre la Gran Pirámide en Londres. Si deseas asistir, estaré encantado de tenerte, y después, si todavía deseas estudiar conmigo, creo que se podría organizar». Al recibir esta respuesta, inmediatamente preparé todo para dejar París y dirigirme a Londres. Asistí a todas las conferencias, de las cuales aprendí mucho. Después de esto, se organizaron los detalles para que yo estudiara con Trobar. 2 días antes de partir hacia Cornwall, recibí la siguiente carta de Trobar que indicaba claramente la línea de estudio que me daría. 31 Stanbic Road, W. Kensington, Inglaterra. Querida señora Berend,
Creo que es mejor escribirte unas líneas sobre tus estudios propuestos conmigo, ya que me apenaría que tuvieras algún malentendido y sufrieras alguna decepción. He estudiado el tema durante varios años y tengo un conocimiento general de las características principales de la mayoría de los sistemas que, lamentablemente, captan la atención en muchos círculos en la actualidad, como la teosofía, el tarot, la cábala, entre otros, y no dudo en decir que, a mi juicio, todo tipo de estudio ocultista está en directa oposición a la verdadera verdad vivificante. Por lo tanto, no debes esperar ninguna enseñanza en esas líneas. Hoy en día se habla mucho sobre la iniciación, pero, créeme, cuanto más intentes convertirte en un supuesto iniciado, más te alejarás de la vida verdadera. Hablo después de muchos años de estudio cuidadoso y consideración cuando digo que la Biblia y su revelación de Cristo es lo único realmente digno de estudio, y eso es un tema lo suficientemente grande, ya que abarca nuestra vida exterior y las preocupaciones cotidianas, así como las fuentes internas de nuestra vida y todo lo que podemos concebir en términos generales sobre la vida en lo invisible después de la muerte. Has expresado un gran grado de confianza en mi enseñanza, y si tu confianza es tal que deseas, como dices, ponerte completamente bajo mi guía, solo puedo aceptarlo como una responsabilidad muy seria y tendría que pedirte que muestres esa confianza rechazando mirar a esos supuestos misterios que te prohibiría investigar. Hablo desde la experiencia, pero el resultado será que mucho de mi enseñanza parecerá muy simple, quizás en cierta medida dogmática, y dirás que ya has escuchado mucho de ello antes. Fe en Dios, oración y adoración, acercamiento al Padre a través de Cristo, todo esto en cierto sentido te es familiar, y todo lo que puedo esperar hacer es quizás arrojar un poco más de luz sobre estos temas, para que no sean para ti solo palabras tradicionales, sino hechos vivos presentes. He sido tan explícito porque no quiero que tengas ninguna decepción, y también debo decir que nuestro supuesto curso de estudio solo será conversaciones amistosas en los momentos que podamos organizar. Ya sea que vengas a nuestra casa o yo a la tuya, según lo que sea más conveniente en ese momento. Además, te prestaré algunos libros que serán útiles, pero son muy pocos y en ningún sentido ocultos. Ahora, si todo esto está en línea con tus ideas, seguramente estaremos muy contentos de verte en Ruan Manor y encontrarás que los residentes, aunque pocos, son muy amigables y el vecindario muy bonito. Pero, por otro lado, si sientes que deseas alguna otra fuente de aprendizaje, no dudes en decirlo, solo que nunca encontrarás ningún sustituto para Cristo. Espero que no te importe que te escriba de esta manera, pero no quiero que vengas hasta Cornwall y luego te decepciones. Con saludos cordiales, atentamente. Firmado. Capítulo 11. Cómo activar el poder de tu palabra. En cada palabra que usas hay una semilla de poder que se expande y se proyecta en la dirección que indica tu palabra y finalmente se desarrolla en expresión física. Por ejemplo, si deseas sentir alegría, repite en secreto, persistentemente y con énfasis la palabra alegría. Repetir la palabra alegría crea una vibración que hace que la semilla de alegría empiece a expandirse y proyectarse hasta que tu ser entero se llena de alegría. Esto no es una fantasía, sino una verdad. Una vez que experimentes este poder, comprobarás diariamente que estos hechos no se han inventado para ajustarse a una teoría, sino que la teoría se ha construido mediante la observación cuidadosa de los hechos. Todos saben que la alegría viene de dentro. Nadie puede dártela. Otro puede darte motivo para alegrarte, pero nadie puede estar alegre por ti. La alegría es un estado de conciencia, y la conciencia es puramente mental. Trovar dice que las facultades mentales siempre funcionan bajo algo que las estimula, y este estímulo puede venir de fuera, a través de los sentidos externos, o de dentro, por la conciencia de algo no perceptible en el plano físico.
El reconocimiento de esta fuente interna de estímulo te permite traer a tu conciencia cualquier estado que desees. Una vez que algo te parece normal, es tan tuyo, a través de la ley de crecimiento y atracción, como lo es saber sumar después de haber aprendido a usar los números. Este método de repetir la palabra hace que la palabra, en todo su significado ilimitado, sea tuya, porque las palabras son la encarnación de los pensamientos y el pensamiento es creativo, ni bueno ni malo. Simplemente creativo. Esta es la razón por la cual la fe construye y el miedo destruye. Solo cree, y todo es posible para ti. Es la fe la que te da dominio sobre toda circunstancia o condición adversa. Es tu palabra de fe la que te libera, no la fe en algo o acto específico, sino simplemente fe en tu mejor yo en todos los aspectos. Es este poder creativo siempre presente en el corazón de la palabra lo que hace que tu salud, tu paz mental y tu condición financiera sean una reproducción de tu pensamiento más habitual. Intenta creer y entender esto y te encontrarás siendo el maestro de cualquier circunstancia o condición adversa, porque te convertirás en un príncipe del poder. Capítulo 12. ¿Cómo fortalecer tu fe? Pero te preguntas, ¿cómo puedo hablar con fe si tengo poca o ninguna? Todos los seres vivos tienen fe en algo o alguien. La fe es esa cualidad de poder que le da a la energía creativa una vitalidad correspondiente, y la vitalidad en la palabra de fe que usas hace que tome una forma física correspondiente. Incluso el miedo intenso está lleno de fe. Temes a la viruela porque crees que es posible que la contraigas. Tienes miedo de la pobreza y la soledad porque crees que son posibles para ti. Es la fe, que comprende que cada creación nació en el vientre de las palabras pensamiento, la que te da dominio sobre todas las cosas, incluido tu yo inferior. Y este sentimiento de fe se incrementa e intensifica al observar lo que hace. Debes observar constantemente tu estado de conciencia cuando lo lograste, no cuando esperabas que tal vez pudieras, pero temías que fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo te sentiste esa vez que simplemente tuviste que ponerte en un mejor estado de ánimo y lo lograste, o necesitabas cierta cosa y la conseguiste? Revive esas experiencias una y otra vez, mentalmente, hasta que realmente sientas que estás en contacto con el yo que sabe y hace, y entonces lo mejor que hay será tuyo. Capítulo 13. Las recompensas de aumentar tu fe. Tu deseo de ser lo mejor posible ha expandido tu fe hacia la fe del universo, que no conoce el fracaso, y te ha traído a la realización consciente de que no eres una víctima del universo, sino parte de él. Por lo tanto, puedes reconocer que dentro de ti hay algo capaz de hacer contacto consciente con la ley universal, lo que te permite utilizar todas las leyes de la naturaleza, visibles o invisibles, para satisfacer tus demandas o deseos específicos. Así te encuentras siendo el maestro, no el esclavo, de cualquier situación. Trovar nos dice que dominar se logra mediante el conocimiento. Y el único conocimiento que servirá a este propósito en toda su inmensidad es el conocimiento del elemento personal en el espíritu universal y su reciprocidad con nuestra propia personalidad. En otras palabras, los pensamientos que tienes, la personalidad que sientes que eres, son reproducciones en miniatura de Dios o espíritu universal especializado. Todos tus pensamientos palabras fueron formas palabra de Dios antes de ser tuyos. Las palabras que usas son los instrumentos, los canales, a través de los cuales la energía creativa toma forma. Naturalmente, este poder creativo sensible solo puede reproducir de acuerdo con el instrumento a través del cual pasa. Todas las decepciones y fracasos son el resultado de intentar pensar una cosa y producir otra. Esto es tan imposible como lo sería usar un ventilador eléctrico para iluminar o esperar que el agua fluya en línea recta a través de un tubo torcido. El agua debe tomar la forma del tubo por el que fluye.
Aún más ciertamente, esta sustancia invisible y sensible debe reproducir exteriormente la forma del pensamiento palabra por el que pasa. Esta es la ley de su naturaleza, por lo tanto, lógicamente se sigue que como piensa el hombre, así es él. Por lo tanto, cuando tu forma de pensar o palabra está en correspondencia con el movimiento constructivo y progresivo eterno de la ley universal, entonces tu mente es el espejo en el que el poder infinito y la inteligencia del universo se ven reproducidos y tu vida individual se convierte en una de armonía. Capítulo 14. ¿Cómo hacer que la naturaleza te responda? Debes recordar constantemente que existe una inteligencia y poder en toda la naturaleza y en todo el espacio que siempre es creativa e infinitamente sensible y receptiva. La receptividad de su naturaleza tiene dos aspectos, es creativa y susceptible a las sugerencias. Una vez que entiendas esto, verás lo simple que es como la ley de la vida satisface tus demandas. Solo necesitas darte cuenta de que tu mente es un centro de operación divina y por lo tanto contiene dentro de sí algo que acepta sugerencias y espera que toda la vida responda a tu llamado. Entonces, verás que las sugerencias que favorecen la realización de tus deseos te llegarán, no solo de tus compañeros, sino también de las flores, el césped, los árboles y las rocas, que te ayudarán a cumplir tus deseos si actúas con confianza en este plano físico. La fe sin obras está muerta, pero la fe con obras te libera completamente. Capítulo 15. Lo que han logrado la fe y la acción. Se dice que Tyson, el gran millonario australiano, recibió la sugerencia de hacer que las tierras desérticas de Australia florecieran como la rosa gracias a una modesta violeta australiana mientras trabajaba como leñador por algo así como 3 chelines al día. Él solía encontrar estas pequeñas violetas amigables en ciertos lugares del bosque y algo en la flor tocaba algo similar en la mente de Tyson. Se sentaba al lado de su litera por las noches y se preguntaba cómo las flores y la vida vegetal podrían tener la oportunidad de expresarse en las tierras desérticas de Australia. Sin duda, se daba cuenta de que llevaría mucho tiempo ahorrar suficiente dinero para construir canales de riego en las tierras áridas, pero su pensamiento y sentimiento le aseguraban que se podía lograr, y si se podía hacer, él podría hacerlo. Si había un poder dentro de él capaz de capturar la idea, entonces debía haber un poder en la idea misma que pudiera manifestarse físicamente. Tyson decidió no preocuparse por los métodos específicos que se usarían para materializar su deseo. En lugar de eso, se centró simplemente en la idea de construir cercas y ver flores y césped donde no había ninguno en ese momento. Dado que la capacidad de respuesta del poder creativo reproductivo no se limita a ninguna condición local de la mente, su meditación habitual y la imagen mental liberaron sus ideas para vagar en el infinito y atraer a otras ideas de naturaleza similar. Por lo tanto, no fue necesario que Tyson esperara a haber ahorrado suficiente dinero de sus 3 chelines diarios para irrigar la tierra y ver sus ideas y deseos cumplidos. Pues sus ideas encontraron otras ideas en el mundo financiero que estaban en sintonía con ellas, y las puertas financieras se abrieron rápidamente. Todas las instituciones benéficas se mantienen sobre el principio de la capacidad de respuesta de la vida. Si esto no fuera cierto, nadie daría simplemente porque otro lo necesita. La ley de la demanda y la oferta, causa y efecto, nunca puede romperse. Las ideas atraen ideas afines. A veces vienen de una flor, un libro o de lo invisible. Estás centrado en una idea que no está completamente formada en cuanto a cómo se cumplirá y de repente llega otra idea, de quién sabe dónde, y se aloja amigablemente con tu idea, una idea atrae a otra. Y así sucesivamente hasta que tus deseos se convierten en hechos físicos. Puedes sentir la necesidad de mejorar tus finanzas y preguntarte cómo se logrará esto, cuando de repente parece surgir de la idea misma la realización de que todo,
incluso el dinero, nació en el pensamiento. Y tus pensamientos cambian de rumbo. Simplemente te apegas a la afirmación de que lo mejor y todo lo que hay es tuyo. Dado que puedes captar ideas del infinito a través de la intuición, dejas que tu mente repose en ese pensamiento, sabiendo bien que ese pensamiento responderá a sí mismo. Tu inhibición de toda duda y ansiedad permite que las ideas tranquilizadoras se establezcan y atraigan ideas de puedo y lo haré, que gradualmente toman la forma física del deseo en tu mente. Al usar conscientemente el poder universal para materializar tus deseos en forma física, debes tener en cuenta 3 hechos. Primero, todo el espacio está lleno de un poder creativo. Segundo, este poder creativo es susceptible a sugerencias. Tercero, solo puede funcionar mediante métodos deductivos. Como dice Trovar, este último punto es crucial porque implica que la acción del poder creativo omnipresente no está limitada por precedentes. Funciona según la esencia del principio del espíritu. En otras palabras, este poder universal toma su dirección creativa de las palabras que le das. Una vez que el hombre comprende esta gran verdad, el carácter con el que se inviste este poder sensible y reproductivo se convierte en lo más importante de sus consideraciones. Es la ley invariable del principio de vida creativa que como piensa un hombre en su corazón, así es él. Si te das cuenta de que el poder creativo puede ser para ti solo lo que sientes y piensas que es, está dispuesto y es capaz de satisfacer tus demandas. Trovar dice, si piensas que tu pensamiento es poderoso, tu pensamiento es poderoso. Como piensa un hombre en su corazón, así es la ley de la vida, y el poder creativo no puede cambiar esta ley más de lo que un espejo ordinario puede reflejar una imagen diferente a la del objeto que tienes frente a él. Como piensas, así eres no significa cómo le dices a la gente que piensas o cómo desearías que el mundo creyera que piensas. Significa tus pensamientos más íntimos, ese lugar donde solo tú conoces. Nadie puede conocer al Padre excepto el Hijo y nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Solo el espíritu creativo reproductivo de la vida sabe lo que piensas hasta que tus pensamientos se convierten en hechos físicos y se manifiestan en tu cuerpo, tu cerebro o tus asuntos. Luego, todos con quienes entres en contacto pueden saberlo, porque el Padre, la energía creativa inteligente que escucha en secreto tus pensamientos más secretos, te recompensa abiertamente reproduciendo tus pensamientos en forma física. Como piensas, eso es lo que te conviertes debería estar constantemente en el fondo de tu mente. Esto es vigilar y orar sin cesar, y cuando no te sientas bien físicamente, ora. Capítulo 16. Recomendaciones sobre cómo orar o pedir, creyendo que ya lo has recibido. Intenta, a través de pensamientos cuidadosos, positivos y entusiastas, sin esforzarte demasiado, comprender que la indescriptible y invisible sustancia de la vida llena todo el espacio. Que su naturaleza es inteligente y una sustancia indiferenciada. Las 5 de la mañana es el mejor momento para entrar en este tipo de meditación. Si te acuestas temprano todas las noches durante un mes y, antes de dormirte, afirmas con firmeza en tu mente subconsciente, mi Padre es el gobernante de todo el mundo y está expresando su poder directivo a través de mí, descubrirás que la sustancia de la vida toma forma en los moldes de tus pensamientos. No aceptes la sugerencia anterior solo porque te la han dado. Piénsala cuidadosamente hasta que la impresión se haya hecho en tu propio subconsciente de manera comprensible. Levántate todas las mañanas, como se sugirió antes, a las 5, siéntate en una habitación tranquila en una silla con respaldo recto y reflexiona sobre la afirmación de la noche anterior. Te darás cuenta y podrás poner en práctica tu poder principesco con la realización, al menos en cierta medida, de que tu mente realmente es un centro a través del cual toda la energía creativa y poder está tomando forma. Oración científica. El principio de la oración científica.
Cuando ores pidiendo un cambio en alguna condición, ya sea física, mental o financiera, para ti o para alguien más, recuerda que lo esencial para que tu oración sea respondida es entender la afirmación científica. Pide creyendo que ya has recibido y recibirás. Esto no es tan complicado como parece a primera vista, una vez que comprendes que todo tiene su origen en la mente y lo que buscas externamente ya lo posees. Nadie puede pensar en el futuro. Tu pensamiento sobre algo constituye su origen. Por lo tanto, la forma del pensamiento del objeto ya es tuya tan pronto como lo pienses. Tu reconocimiento constante de que posees este pensamiento hace que el pensamiento se concentre, se condense, se proyecte y tome forma física. Como enriquecerse a través de la creación. Reconocer o concebir nuevas fuentes de riqueza es la aspiración más elevada que puedes albergar en tu corazón, pues asume y sugiere el avance de todos los objetivos nobles. Cosas que recordar sobre la oración para ti o para otros. Recuerda que lo que llamas tratamiento o oración no es, en ningún sentido, hipnosis. Nunca deberías intentar tomar posesión de la mente de otra persona. Recuerda que nunca debería ser tu intención hacerte creer algo que sabes que no es verdad. Simplemente estás pensando en Dios o en la causa primera con el entendimiento de que, si algo es verdadero, hay una manera en la que es verdadero en todo el universo. Recuerda que el poder del pensamiento funciona mediante principios absolutamente científicos. Estos principios se expresan en la frase, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Esta afirmación contiene una gran sabiduría, pero se requiere el reconocimiento constante y la aplicación cuidadosa de la misma para ponerla en práctica. Recuerda que los principios involucrados en ser como pensamos en nuestro corazón se aclaran y revelan por la ley, según siembres, así cosecharás. Recuerda que tu libertad para elegir exactamente lo que pensarás, qué posesión de pensamiento afirmarás y reclamarás, constituye el regalo de Dios para ti. Esto demuestra cómo la causa primera ha dotado a cada persona con el poder y la capacidad de traer a su entorno personal lo que elija. Causa y efecto en la obtención de resultados. Si plantas una bellota, obtienes un roble. Si siembras un grano de maíz, cosechas un tallo y muchos granos de maíz. Siempre obtienes la manifestación de aquello que consciente o inconscientemente afirmas y reclamas, declaras habitualmente y esperas, o, en otras palabras, según siembras. Por lo tanto, siembra las semillas de soy. Debo hacer. Puedo hacer. Voy a hacer. Date cuenta de que, porque eres, debes hacer, porque debes hacer, puedes hacer, porque puedes hacer, lo haces. La manifestación de esta verdad, incluso en pequeña medida, te da el entendimiento indiscutible de que el dominio es tu derecho natural. Eres heredero de la causa primera, dotado con todo el poder que Él tiene. Dios te ha dado todo. Todo es tuyo, y sabes que todo lo que tienes que hacer es extender tu mano mental y tomarlo. Esta fórmula puede servir como un patrón para dar forma a tu propia oración o afirmación a Dios para el beneficio de otro o de ti mismo. Si deseas ayudar a alguien, di el nombre cristiano de la persona y luego olvídate de su personalidad. Concentra tu pensamiento meditando en que dentro de ti hay algo que encuentra el camino, que es la verdad y es la vida. Estás afirmando este hecho, creyendo que, ya que lo piensas, ya es tuyo. Eleva tus sentimientos al centro de esta meditación y examina tu propia conciencia para ver si hay algo que no se parezca a Dios. Si sientes miedo, preocupación, malicia, envidia, odio o celos, regresa en tu meditación para purificar tu pensamiento con la afirmación de que el amor y la pureza de Dios llenan todo el espacio, incluido tu corazón y alma. Reconcilia tu pensamiento con el amor de Dios, recordando siempre que estás hecho a la imagen y semejanza del amor.
Mantén este pensamiento purificador hasta que sientas que has liberado completamente tu conciencia de todos los pensamientos y sentimientos que no sean amor y unidad con toda la humanidad. Luego, si las negaciones no te perturban, niega todo lo que no se parezca a lo que deseas manifestar. Una vez hecho esto, refuerza tu negación con el pensamiento afirmativo de que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y que ya tienes tu deseo cumplido en su primera forma, su forma de pensamiento original. Cierre de la oración. Orar usando tus pensamientos es usar deliberadamente una ley que te da poder sobre cualquier cosa que pueda limitar tu total libertad. Se te ha dado vida para que la disfrutes cada vez más. Reconocer esto constantemente te hace declararte un príncipe del poder. Reconoces, aceptas y usas este poder como el hijo de un rey, y por lo tanto, el dominio es tu derecho de nacimiento. Cuando sientas que la luz de esta gran verdad ilumina tu conciencia, abre las compuertas de tu alma con un profundo agradecimiento porque comprendes que el Creador y su creación son uno. También que el Creador sigue creando a través de su creación. Termina tu oración con la feliz certeza de que la oración que se cumple no es una súplica, sino una afirmación constante y habitual de que el Creador de toda la creación está operando específicamente a través de mí. Por lo tanto, el trabajo debe estar perfectamente hecho. Tu mente es un centro de operación divina. Consejos para la aplicación y práctica. Por cada 5 minutos que dediques a leer y estudiar las teorías de la ciencia mental, pasa 15 minutos usando y aplicando lo que aprendiste. 1. Dedica 1 minuto cada día. Tómate 1 minuto al día para pensar detenidamente en lo que necesitas hacer para que tus oraciones sean respondidas. 2. Practica la retención de pensamientos deseables. Hazlo durante 2 periodos de 15 minutos cada día. No solo cronometra cada sesión para ver cuánto tiempo puedes mantener una idea en tu mente, sino también anota qué tan vívida es la imagen mental que logras formar. Recuerda que tus sentidos mentales son tan variados y entrenables como los físicos. 3. 5 minutos de búsqueda mental diaria. Entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, dedica 5 minutos cada día a explorar mentalmente nuevas fuentes de riqueza. Capítulo 17. Cómo aprovechar tu potencial según las enseñanzas de un gran científico mental. Jesucristo, uno de los más grandes científicos mentales que ha conocido el mundo, dijo que todo es posible para ti y que podrías hacer lo que Él hizo. ¿Fue sincero? Jesús no se consideraba más divino que nosotros. Afirmó que todos somos hijos de Dios y que Él no era la excepción. Logró su poder mediante esfuerzo personal y aseguró que tú también podrías hacerlo, solo necesitas creer en ti mismo. Una gran idea sin acción es inútil. Dios da la idea, el hombre la materializa en el plano físico. Lo verdaderamente valioso es la paz interior, que solo se logra con autocontrol. Tu mente y cuerpo son uno. La paz mental se traduce en bienestar físico y espiritual. Si deseas salud, vigila tus pensamientos, no solo sobre tu cuerpo, sino sobre todo y todos. Mantén tus pensamientos alineados con tus deseos y actúa en consecuencia. Pronto te darás cuenta de que tienes control total sobre tus pensamientos y circunstancias. ¿Crees en Dios? Cree también en ti como el instrumento físico a través del cual Dios actúa. Tienes dominio absoluto cuando dominas la tendencia a pensar o actuar negativamente. Diariamente pregúntate, ¿cuál es el propósito del poder que me puso aquí? ¿Y cómo puedo colaborar con ese propósito para vivir libre y plenamente? Una vez que respondas, esfuérzate cada hora en cumplirlo. Tú eres tu propia ley. Si tiendes a exagerar en algo, ya sea comer, beber o culpar a las circunstancias de tus desgracias, vence esa tendencia con la convicción de que tienes todo el poder necesario. Come menos, bebe menos,
Culpa menos a las circunstancias y lo mejor crecerá gradualmente donde antes veías lo peor. Recuerda siempre que todo está a tu disposición para usarlo como desees. Puedes si quieres, lo haces. Dios Padre te bendice con todo lo que puede darte. Haz un buen uso divino de ello. La razón por la que tuviste más éxito cuando comenzaste a estudiar y a practicar la ciencia mental fue tu alegría y entusiasmo al descubrir ese poder interno que era mayor de lo que luego pudiste entender. A medida que tu comprensión aumente, también lo harán tu alegría y tu entusiasmo, y los resultados serán acordes.